Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de investigación. En esta oportunidad les traemos un tema actual. ¿Cómo se originó la crisis en Venezuela? ¿Acaso es culpa del chavismo? En estos minutos nos adentraremos en los años más prósperos de Venezuela, su belleza y algo muy importante, su gente, y cómo entró en una crisis que hasta el día de hoy tiene afectado a todo el país. También analizaremos cifras actuales y qué deben hacer los venezolanos para salir de la crisis. Y si esto se da, ¿cuánto tiempo les tomaría reactivar económicamente su país? Empecemos conociendo un poco de su historia. La independencia de Venezuela se proclamó el 5 de julio de 1811. Esta declaración marcó el inicio del proceso que llevó a la independencia completa del país, que no se consolidó hasta 1821, tras una serie de conflictos y batallas durante las guerras de independencia en América Latina. El líder clave en esta lucha fue Simón Bolívar, conocido como el Libertador, quien desempeñó un papel importante en la liberación de varios países sudamericanos del dominio español. Durante los siglos XIX y XX, esta nación atravesó periodos de inestabilidad política y dictaduras, además de la alternancia de gobiernos conservadores y liberales. Su economía se basaba en la producción de café y cacao, hasta que el petróleo comenzó a jugar un papel importante en el siglo XX. A partir de la década de 1920, el petróleo se convirtió en la principal fuente de ingreso para Venezuela. Esto arrastró consigo un rápido desarrollo económico, pero también desafíos como la corrupción y la dependencia del crudo. Ahora hablemos de su gente. La gente de Venezuela es conocida por su calidez y hospitalidad. Son amistosos, abiertos y muy acogedores con los visitantes. La diversidad cultural del país, resultado de la herencia indígena, africana y europea, se reflejan en su gente, que muestra una rica variedad de tradiciones y costumbres. Venezuela se encuentra en la región noroccidental de América del Sur. La capital del país es Caracas, situada en la región norte central. Su población supera los 29 millones de personas, con una tasa de crecimiento del 1.8%. Es un país bendecido con una riqueza natural que podría situarlo entre los países más prósperos del mundo. Posee una de las reservas de petróleo más grandes del planeta, estimada en 303.2 mil millones de barriles. También posee 806 millones de toneladas de carbón. Asimismo posee 161 toneladas de oro, entre otras riquezas. En el siglo XX tuvo uno de los niveles de vida más altos del mundo. Los venezolanos gozaban de una estabilidad económica y política con grandes resultados. Incluso muchos llegaron a llamarlos los millonarios de América o la Venezuela Saudita. Millones de personas de América Latina emigraron a Venezuela. Era el país que más emigrantes recibía en Latinoamérica. Pero, ¿dónde quedó esa Venezuela de aquellos años? Sigamos analizando su historia en el siglo XX. Muchos alegan que la dictadura de Pérez Jiménez, que se desarrolló desde 1952 hasta 1958, fue el periodo más exitoso en Venezuela en el apartado económico, urbanístico, industrial y social. Y el bolívar también mantuvo la paridad más baja frente al dólar en la historia del país. Dicho desarrollo vino impulsado por una ambiciosa idea política de infraestructura, enérgicamente ejecutada y que dio como resultado obras públicas de gran envergadura. El petróleo ya era una de las principales industrias en el país, por lo que en 1955 la producción de petróleo en Venezuela superó los 2 millones de barriles diarios. 69 años después en Venezuela se producen tan solo 700.000 barriles diarios. En ese sentido, el gobierno de Pérez Jiménez logró mantener un equilibrio macroeconómico que se vio reflejado con un sostenido crecimiento. El Producto Interno Bruto creció a un ritmo promedio del 9,4% anual durante su gestión y la inflación tan solo fue de 0,7% en ese mismo espacio. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el país actualmente está en crisis, sacudido por la pobreza y la hiperinflación? Para empezar a hallar respuestas nos remontamos a 1999, cuando Hugo Chávez ascendió al poder y dio inicio a una era de transformaciones radicales en el país, bajo el lema Socialismo del siglo XXI. ¿Pero quién fue Hugo Chávez?
Hugo Chávez fue un político y militar que se desempeñó como presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013. Promovió la revolución bolivariana, con políticas socialistas y populistas. En su gobierno se implementaron reformas en áreas como la salud y la educación, utilizando fondos petroleros para políticas sociales, creando las misiones bolivarianas, destinadas a brindar servicios públicos para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de los venezolanos. Chávez describió sus políticas como antiimperialistas. Se describía a sí mismo como marxista y fue importante adversario en la política exterior de Estados Unidos y el capitalismo liberal. Apoyó la cooperación en América del Sur y jugó un papel decisivo en la creación de la Unión de Naciones, UNASUR. También fue muy criticado por acusaciones de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Hasta el día de hoy su legado sigue siendo objeto de debate y polarización en Venezuela. Después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, enfrentó una creciente crisis económica y política. La situación se ha caracterizado por hiperinflación, escasez de bienes básicos y tensiones sociales y políticas, asimismo como un éxodo masivo. La crisis en Venezuela empezó a manifestarse a mediados de la década del 2010. Sin embargo, sus raíces se pueden rastrear a eventos y políticas anteriores. La falta de inversión en tecnología y mantenimiento junto con la pérdida de talento humano debido a la migración masiva ha reducido la capacidad de producción de las empresas estatales de petróleo. Esto no solo ha afectado los ingresos del país, sino que también ha llevado a la escasez de productos derivados del petróleo, incluyendo la gasolina en el mercado interno. La riqueza potencial de Venezuela contrarresta amargamente con la pobreza y la desesperación de su gente. Durante el mandato de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, se implementaron políticas económicas que incluyeron controles de precios y cambios en la propiedad privada, así como la expropiación de bienes particulares, lo que desencadenó una disminución de producción y escaseces de bienes básicos. La mala gestión de los recursos públicos y la corrupción han sido problemas persistentes en Venezuela. Venezuela históricamente ha dependido de los ingresos del petróleo para su economía. La caída de los precios de petróleo a partir del 2014 agravó la crisis económica, ya que el país no pudo sostener su modelo económico basado en el petróleo. Las sanciones impuestas por países y organizaciones internacionales han empeorado la crisis económica, limitando el acceso de Venezuela a los marcos financieros. La crisis ha llevado a una migración masiva de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha generado problemas adicionales tanto para Venezuela como para los países vecinos. La crisis en Venezuela ha tenido un impacto profundo en múltiples aspectos del país. Si hablamos de la inflación venezolana, esta sufre de un tipo de inflación denominada intermedia, la cual suele ser difícil y costosa de reducir, exclusivamente con medidas convencionales de contención del gasto y la liquidez. Actualmente Venezuela ha experimentado una hiperinflación severa. En 2023 se estima que la inflación anual pudo haber sido superior al 200%. En lo que va de este 2024, la inflación acumulada es de 9,7%. La economía venezolana ha estado en recesión durante años. En 2022, el Producto Interno Bruto se contrajo en un 5,6%, según el Banco Central de Venezuela. En lo que va de este año, este se proyecta en 8%. Si hablamos de pobreza, los informes nos indican que existe un 82% de venezolanos que viven en la pobreza y el 53% en pobreza extrema. La tasa de desempleo puede variar, pero en 2024 se estima que el desempleo está alrededor del 12,7%. En la actualidad, la migración venezolana sigue siendo una de las crisis migratorias más significativas en América Latina. La situación es impulsada por la persistente crisis económica, política y humanitaria en Venezuela. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han salido del país, según las agencias internacionales para los refugiados, buscando mejores oportunidades y condiciones de vida en países vecinos. En la actualidad no solo salen de Venezuela para buscar una mejor calidad de vida, sino también buscando alimentación y atención médica, que ya escasean en Venezuela, por los altos costos que se han vuelto inaccesibles
para el sector de la población con menor capacidad monetaria. Desde el 2014 que empezó el flujo migratorio, este no ha bajado hasta la actualidad. Los destinos principales incluyen países como Colombia, Brasil y Ecuador, así como otros países de América Latina, y en algunos casos más allá de la región. La mayoría de los migrantes enfrentan condiciones precarias durante su viaje, y al llegar a los países de destino, las dificultades incluyen la falta de documentación adecuada, problemas para acceder a servicios básicos y explotación laboral. Los países receptores han implementado diversas políticas para manejar la llegada de los migrantes venezolanos. Algunos han ofrecido permisos de residencia temporal o programas de regulación, mientras que otros enfrentan desafíos significativos en términos de recursos y capacidad. Organizaciones internacionales continúan brindando asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos, incluyendo apoyos en términos de alimentos, atención médica y servicios legales. La situación sigue siendo dinámica y la realidad en el terreno puede variar según las políticas locales y las condiciones socioeconómicas. Ante la probable victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de este 2014, se prevé un empeoramiento de la situación de Venezuela, ya que varios países y organizaciones internacionales no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Entre estos tenemos a Estados Unidos. Asimismo, la Unión Europea ha manifestado dudas sobre la legitimidad de las elecciones y ha expresado apoyo a la oposición. Países como Canadá han rechazado a Maduro. Así también Brasil, que bajo el gobierno actual de Lula da Silva ha cuestionado severamente el gobierno de Maduro. Colombia y Perú han tenido posturas críticas hacia este gobierno actual y han expresado apoyo a la oposición venezolana. Asimismo, Argentina, con su presidente actual Javier Milei, conocido por sus posturas críticas hacia el chavismo, ha optado por no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Esta decisión marca un cambio significativo respecto a las posturas del gobierno anterior de Alberto Fernández, que sí reconocía a Maduro. Con todos estos acontecimientos, es difícil esperar una recuperación económica. Lo único que esto presagia es un camino muy difícil para la obtención de las licencias para exportar petróleo, y la ayuda de empresas extranjeras se alejaría, ya que los problemas democráticos que el chavismo ha venido arrastrando se mantendrían, continuando con la hiperinflación, escaseces de productos básicos y desempleo. Aunque Maduro ha implementado algunas reformas en lo económico, la recuperación económica sigue siendo un desafío. Para abordar la crisis se necesita una solución multifacética, un diálogo político entre las partes involucradas para así establecer un gobierno de transición y preparar elecciones libres y justas. Implementar reformas económicas que estabilicen su economía, que diversifiquen las fuentes de ingreso y combatan la inflación, junto con un plan de recuperación que atraiga inversiones extranjeras y fomente el desarrollo interno. Facilitar el acceso de la asistencia humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población, incluyendo alimentos, medicina y servicios básicos. La comunidad internacional debe apoyar el proceso de recuperación y estabilización mediante asistencia técnica y económica y colaborar para asegurar una transición pacífica. Resolver la crisis actual de Venezuela requerirá de un gran esfuerzo, coordinado tanto a nivel internacional como nacional, con un enfoque en la construcción de una sociedad muy estable y equitativa. ¿Pero se podrá recuperar Venezuela de esta crisis? ¿Cuánto tiempo tomaría? Para que el país se pueda restaurar dependerá de muchos factores, como la implementación de reformas eficaces en el área económica, política y social. Estas reformas serían cruciales para optimizar la recuperación. La cantidad y efectividad de la ayuda internacional y la inversión externa pueden agilitar el proceso. Asimismo, la capacidad de establecer un proceso de gobierno estable e inclusivo afectará la rapidez que se logren las mejoras. Podemos decir que la restauración podrá tomar varios años, posiblemente entre 5 y 15 años, dependiendo de cómo se aborden estos desafíos y se logren avances sostenibles. En los próximos años esperamos ver nuevamente una Venezuela próspera y libre, donde sus ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y oportunidades con justicia y de una forma digna.